Bienvenidos una vez más a nuestro programa de las fronteras de Canaán. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Estamos por aquí haciendo esta presentación por Facebook, YouTube, por todos los medios posibles para que las personas puedan conocer el mensaje de este tiempo y algunas aclaraciones que vamos a hacer. Así que vamos a pedir a Dios que sea Él quien nos guíe para que esta presentación se haga bajo la dirección de su Santo Espíritu. Quiero presentarle el invitado de esta ocasión, nuestro hermano y amigo de mucho tiempo ya de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ubencio Miguel. Ubencio, sea muy bienvenido acá a nuestro programa. Gracias, mi hermano Jonathan, por esa oportunidad. Me siento agradecido de tener la oportunidad de poder compartir en este programa este mensaje muy importante para estos últimos días. Sí, hoy el tema que nosotros vamos a presentar es la salida al campo. Vamos a responder a algunas preguntas: ¿cuándo salir? ¿Por qué salir? La diferencia que hay entre huir y salir. Vamos a tocar esos puntos, cuáles son los beneficios de salir al campo, quién fue que dio el mensaje para salir al campo y cuál era la voluntad de Dios. Nosotros vamos a tratar todo eso en el desarrollo de nuestro programa. Ante todo, vamos a comenzar con una palabra de oración y le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Ubencio para que él nos dirija en esta oración. Adelante. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia son para siempre. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí con el propósito de presentar tu palabra. Rogamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que la honra y la gloria sea para ti y que este programa sea de beneficio y de mucha bendición para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos que ponemos en práctica tu palabra. Te lo suplicamos, que tu Santo Espíritu esté con nosotros dirigiendo cada participación en este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Así que le decía hace un momento que el tema que vamos a tratar es sobre el campo, la salida al campo. Antes que nada, queremos decirle a nuestros amigos y hermanos que si no se han suscrito en nuestro canal de YouTube, por favor suscríbase ahí en nuestro canal, dele a suscribirse y active la campanita también para que le lleguen las notificaciones de cuando nosotros subamos un video. También puede ir a Facebook y seguirnos en nuestra página de Facebook, Las Fronteras de Canaán. Seguimos. Entonces le decía, el tema que vamos a tratar es un tema de mucha delicadeza. Hay que saber argumentar este tema porque a la ligera este tema podría traer controversia. Inclusive la iglesia hoy está dividida con este tema. Así que nosotros vamos a plantear este tema de una manera que vamos a demostrar que no debería de haber una división, porque vamos a basarlo en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Si nosotros nos agarramos de la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros estamos unidos con el Señor. Amén. También tenemos que ver que debemos de mirar las cosas dentro de su contexto. Si lo hacemos dentro del contexto como Dios manda, por lo tanto, creo que este mensaje, si Dios ha argumentado tanto sobre esto de la salida al campo, es porque algo Él tiene que decirnos. Amén. Bien, vamos a ver, ¿por qué salir al campo? ¿Por qué salir al campo? Bueno, es el designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Así que nunca ha sido el deseo, la voluntad de Dios
de que nosotros vivamos en las ciudades. Ya esa es una primera parte que podemos ir pensando el por qué debemos salir. Porque ese es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Claro, de porque que salgamos si nosotros miramos al campo. la palabra designio, quiere decir voluntad. Exacto. Entonces, en la Review and Herald del 14 de abril esto se escribió en el 1903, lo escribió la sierva del Señor. Pero yo quiero que nos basemos primeramente en la Biblia. Yo Sí. quiero que la Biblia sea que nos dirija a este tema. Queremos mostrarle a las personas que nos están viendo y siguiendo que este mensaje no es un mensaje dado por Elena White, No. la profeta de Dios. Esto es un mensaje que Dios lo dio desde un principio. Amén. Y Dios no lo dio en palabras, sino que lo dio con un hecho. Gloria al Señor. Y ese hecho fue que cuando Él creó a la santa pareja, ¿dónde Él la puso? La puso en un jardín. La puso en un jardín. Él podía tener todo el poder para ponerlo en un palacio de una vez. Claro que sí. Entonces, cuando Dios crea a la santa pareja, Él la pone en un jardín. Él sabe que hay beneficios al poner la pareja en ese jardín allí. Así es. También podemos mirar que cuando la santa pareja peca, que ellos comienzan a tener a sus hijos, el primer hijo de ellos, que nosotros conocemos la historia, que es Caín, Caín comenzó a la rebeldía y cuando mató a su hermano, Caín tuvo que salir huyendo. Y cuando Caín sale huyendo, nosotros vemos que ahí es donde comienza a verse en las Escrituras lo que es la edificación de las ciudades. ¿Quién fue el Exacto. primero en edificar una ciudad? Fue el mismo Caín. El mismo Caín. ¿Quién es Caín? Caín es un hombre, dice Judas, dice que Caín era guiado por el maligno o era hijo del maligno. Exacto. Por lo tanto, nosotros vemos que el primero en edificar una ciudad no es Dios, sino ¿quién? Un Caín. rebelde, un enemigo de Dios. Exacto. Entonces, yo quiero, Ubencio, que usted me lea en el libro de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 22. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Sí, bueno, yo lo tengo aquí. Sí. Podría dárselo. Ajá, aquí lo tiene, versículo Gracias. 22, acá. Ezequiel 3:22 nos dice, vino a mí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Muy bien, miramos que este texto nos está diciendo que el Señor toma a Ezequiel y le dice, levántate y ve al campo, ¿para qué? Allí hablaré contigo. Allí hablaré Gloria a contigo. Dios. Ubencio, mirando el contexto de este texto, ¿por qué el Señor no habló con él ahí donde estaba y él mejor toma la decisión y le dice que vaya al campo? ¿Cuál es el beneficio que hay en que Dios hable con el hombre en el campo y no en la ciudad? Bueno, hay una gran diferencia, un beneficio muy grande, porque no es lo mismo tener una comunicación con Dios en el campo que en la ciudad, porque en la ciudad tenemos la presión del trabajo, el bullicio, la corrupción y tanta presión que tenemos en la ciudad y tantas ocupaciones y entretenimientos que el hombre no puede escuchar bien la voz de Dios. Es mejor y es más saludable tener una relación con Dios en el campo, porque allí podemos formar nuestro carácter y escuchar bien lo que Dios quiere decirnos a nosotros mismos, hablarnos a nuestro corazón, apelar a nuestro corazón y podemos tener una mente clara para discernir la voluntad de Dios.
Sí, porque si tú te das cuenta, cuando la persona vive en la ciudad, y más en las grandes ciudades, el bullicio, el ajetreo, la vida rápida que hay allí, aunque la persona sea una persona temerosa de Dios, la comunión con Dios no es igual, Nunca es igual. porque la vida es más rápida. Es posible que el tiempo que le dedique a Dios no sea el tiempo que Dios espera que se le dedique. Así es. Inclusive al estudiar las escrituras allí, también hay una posibilidad de que la persona no tenga una comprensión, porque es una vida muy rápida, el bullicio y el estorbo que hay en una ciudad. Inclusive en el campo, cuando la persona, nosotros podemos decir que vivimos en un campo más o menos, pero cuando nosotros nos vamos fuera de la ciudad, donde allí ni siquiera está el sonido de un vehículo, podemos escuchar los pajaritos. Nos dice que allí, cuando tú estás orando y estudiando las escrituras, nosotros podemos oír la voz de Dios que nos habla en nuestra conciencia. Gloria al Señor, podemos meditar como Podemos meditaba meditar. Isaac en el campo. Claro que sí. Allí la meditación es mucho mejor. Entonces, ese es el beneficio y el por qué el Señor toma a Ezequiel para poder hablar con él allí. Gloria Vemos al Señor. que en la Biblia nos dice a nosotros que hay más ventaja en una comunión con Dios en el campo que en la ciudad. Ahora, Estoy convencido. hay una cita de Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 410, y esto se escribió en el año 1902, ¿verdad? 1902. Sí. ¿Por qué se escribe esto en 1902? Porque en el 1888, el mensaje que la sierva de Dios había dado era que había que salir de las ciudades. Perfecto. Y que llegaría el momento donde se iba a dar la señal de salir de las ciudades. En 1888, ella comienza, 1900, 1901, 1902, entonces ella comienza a decir que este es el momento para salir de las ciudades. Que ese es el momento para salir de las ciudades. Es decir, que ya estamos retrasados. Que estamos retrasados en este asunto. Muy atrás. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Y vamos a comentar lo que es la señal de la huida y la señal de salir. Estamos viendo que el espíritu de profecía nos dice a nosotros, y vamos a leerlo ahora, vamos a leer la cita, a ver cómo dice. Dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. No es su voluntad. Entonces, si el designio de Dios es que las familias se vayan al campo, escrito en el año 1888, 1889, 90, en 1901 y 1902, si esa es la voluntad de Dios desde ese tiempo, es como tú estás diciendo, nosotros estamos retrasados. Retrasados, o podemos decir que ya estamos presos dentro de las ciudades. Posiblemente. Así que Pues para sabemos salir que la debemos hacer un gran misericordia de Dios va a alcanzar a muchos todavía, pero hay un beneficio que se está perdiendo, Sí. y es la edificación del carácter. Gloria a Dios. Ese es el beneficio que se está perdiendo, porque Dios no quiere que nosotros tengamos un carácter tosco, pero la ciudad no ayuda con eso. Sí, demasiado gorbandeo de diferentes cosas Sí. que tenemos que ver a diario, escuchar a diario, que afectan nuestro carácter y vamos conformando nuestro carácter con lo que escuchamos, con lo que vemos, con las cosas que nos rodean. Y esas cosas influyen muy fuerte en nuestra vida y Sí. no nos deja desarrollar el carácter que Dios espera de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, ¿cuál es la señal para salir de las ciudades? Bueno, yo diría, ¿cuál es la señal para vivir en las ciudades? Que no existe una señal,
Porque si hubiese una señal para salir, entonces ¿cuál es la señal, como usted dice, para vivir en las ciudades? Bueno, la señal para vivir en las ciudades fue la señal que dio Caín. Pero Dios no ha dado una señal para vivir en las ciudades. Exacto. Por lo tanto, la ciudad ha sido edificada por el hombre por el engrandecimiento y el ego, pero no es designio de Dios que su pueblo viva en las ciudades. Si nosotros vemos que la mayoría de las personas se concentran en las ciudades y allí nace lo que es la tecnología, nace también lo que es, podemos decir, todo lo que es la corrupción se concentra en las ciudades. Sí. Y esas cosas y esos entretenimientos y todo eso, todas esas influencias malignas, el hombre la vive en las ciudades aglomerado uno con otros. Entonces todo tipo de depravación moral se practican en las ciudades. Podemos verlo a diario. Claro. Cuando vamos, por ejemplo, al malecón, allí encontramos, lo primero que encontramos es música mundana, cerveza, que afecta los sentidos, cigarrillo, comida, como en los tiempos de Noé. El asunto de los tiempos de Noé. Exactamente. Y nos involucramos en eso. Muchos porque días feriados y cosas. Al vivir en la ciudad, no tenemos un lugar para la recreación, por lo tanto nos recreamos con los mismos mundanos. Exacto. ¿Entienden? Pero eso afecta a los sentidos. Exacto. Porque usted va al parque, al malecón, a esos sitios, y aunque usted no esté pensando en eso, pero eso se introduce en nuestra mente. Influye. Eso influye. Entonces, la sierva del Señor dice desde el 1888 que ya era el momento para salir de las ciudades. Porque 1888 es una fecha, no sé si los amigos que nos están sintonizando saben, pero 1888 es una fecha significativa para la Iglesia Adventista. Porque allí se rechazó lo que fue el mensaje por la justificación por la fe. Y la sierva del Señor escribió diciendo que por haber rechazado ese mensaje, el pueblo de Dios iba a pasar muchos años más en la tierra, por la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración. Y hoy nosotros estamos viendo que eso es un hecho. Porque ¿cuántos años han pasado de 1888 para acá? Lo que nos está diciendo, el tiempo nos está diciendo a nosotros es que nosotros tenemos que detenernos y ver cuál es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que su pueblo edifique un carácter semejante al de Jesús. Amén. Que nosotros nos despojemos de toda contaminación mundanal. Gloria al Señor. Pero en la ciudad eso no va a ser un hecho como en el campo. Nunca. El campo es la clave para eso. Ahora, exactamente, la señal para salir de las ciudades, vimos que desde 1888 en adelante ya los adventistas deben de estar preparándose e ir al campo. Más adelante vamos a hablar de la preparación, pero ahora estamos viendo lo que es la señal y la diferencia entre la señal, entre salir y huir. Ahora yo quiero que hablemos sobre la huida. Yo quiero que hablemos sobre la huida y ver cuál es la diferencia entre huir y salir. Es muy importante este tema porque para la huida y la salida son algo muy diferente. Sí. Una salida significa que hay una planificación. Sí. Usted planea con Dios, es un plan divino. Cuando lo divino y lo humano se unen, no es omnipotente, omnisapiente. Sí. Así que esa planificación te ayuda a tener una salida ya saludable, porque no podemos salir a lo loco. Correcto, no. correcto. Usted hace una planificación para que usted no se arrepienta de haber salido. Pero la huida es algo muy diferente, porque cuando usted sale huyendo, usted no tiene tiempo para planificar, ni para vender su casa, ni para comprar un campo, ni para preparar un campo, ni sembrar. Usted está huyendo. Claro. Pero cuando usted sale, usted va a salir a formar un carácter. Usted hace una planificación. Voy a vender mi casa, voy a comprar aquí,
voy a hacer un Huerto. cultivo, un huerto, para Conuco, mantener la como familia. decimos aquí, un conuco. Exactamente. La preparación de alimentos. Exactamente. Porque es como tú estás diciendo, en la huida de San Mateo 24, versículos 15 y 16, que vamos a leerlo para hacer lo que es la diferencia de salir, huir. 24, 15 y 16. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. ¿Sabe que esta parte, al leer el conflicto de los siglos, me ayudó a entender bien esta parte? Cuando vea la abominación desoladora, y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Pero entendí que los romanos usaban sus banderas y donde ellos ponían una bandera, ellos con eso estaban diciendo, este territorio me pertenece. Correcto. Entonces, cuando Jesús le dijo, cuando ustedes vean la abominación asoladora, es decir, cuando ustedes vean que los romanos pongan su bandera abominable cerca de los muros de Jerusalén, reconoced que es el tiempo de su salida, de su huida, huyan. Y así pasó en el año 1866, cuando Setio Galo puso las banderas. En el año 66. 66. En el año no 1800, sino 66. 66. Sí. Puso Después Setio de Galo, Cristo. exactamente, las banderas algunos metros antes de los muros de Jerusalén. Sí. Cuando los discípulos vieron eso, entendieron y recordaron el mandato del Señor, salgan. Que salgan, Y que ellos huyan. salieron y huyeron de las ciudades. Pero algunos se concentraron dentro de las ciudades. Se quedaron allí. Se quedaron allí, pero tuvieron una oportunidad. Pero cuando se reanudó de nuevo la guerra y vino entonces Tito en el año 70, Sí. ya era demasiado tarde para ellos salir. Ya los que estaban dentro de la ciudad Que el momento estaban presos. de salir era en el año 66. 66. Entonces, 4 años más tarde, cuando Exacto. Tito viene en el año 70, ahí ya ellos lo que iban a salir. Exactamente. Y algunos intentaban salir, pero eran crucificados y se llenaba el campo de cruces. Algunos morían de hambre dentro de la ciudad porque la Jerusalén estaba cercada, Sí. con el ejército enemigo y no podían salir, tenían que comer lo que tenían. Y el hambre era tan grande dentro de los muros que una mujer piadosa le decía a otra, no cualquiera mujer, una mujer cristiana, Sí. decía a otra, vamos a comer uno a tu hijo y mañana no comemos el mío. Así estaba la Así situación. estaba la situación. Y solamente, dice la hermana Harmon de Guay, que eso es un pequeño reflejo con lo que va a suceder Con lo que ahora, va a suceder. con los que se queden en las ciudades. Tremendo. Nosotros tenemos que estudiar detenidamente esa historia, Sí, porque esa historia se va a repetir. exactamente. Y hoy estamos viendo que la abominación desoladora se está llevando a cabo. Exactamente. Lo que está indicando que desde los años 1800 ya se ha venido implantando leyes dominicales. Exacto. Porque la ley dominical es un conjunto de leyes que se han venido implantando sucesivamente. Hoy día podemos ver que se está llevando a cabo lo que es el asunto de lo que está haciendo Roma ahora mismo. Se me fue el nombre, pero están trabajando con el asunto del planeta verde, que sí. inclusive hicieron los 10 mandamientos verdes para cuidar el planeta. medio ambiente, El asunto del medio ambiente y Laudato Si. Laudato Si. El Laudato Si, eso es una señal que nos están indicando a nosotros de que como adventistas nosotros ya tenemos que ir haciendo arreglos, y no solo haciendo arreglos, ya deberíamos de estar Exactamente. viviendo en el campo y criando a nuestros hijos, porque en 1888, 1886 y en 1890 la sierva de Dios escribió que nosotros, el pueblo de Dios, debe de ya estar criando a sus hijos en el campo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia que hay aquí es que cuando se vaya a huir, no podemos huir
a criar a los hijos. No podemos huir para sembrar una huerta. No podemos huir para salir a comprar. Huir es cuando se dé el decreto de muerte para los que queden en la ciudad. Exactamente. Esa huida es para los que se queden en la ciudad. Para los que se queden. Porque el pueblo de Dios, la gran mayoría, debe de estar ya viviendo ¿dónde? En el campo. Y la salida al campo no es para salvarse de la persecución. No. Nunca nos dice que esto es para salvarse de la persecución. La salida al campo es para edificar un carácter. Amén. Gloria al Señor. Un carácter semejante al de Cristo. Amén. ¿Sabe que este tema me preocupa mucho? Porque este es un tema que fue dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día está descuidando mucho este tema. Yo creo que nosotros lo estamos descuidando. Llegó la Iglesia, nosotros lo estamos descuidando. Ya deberíamos estar en las ciudades educando a los hijos. Porque como después que los hijos son tan influenciados en las ciudades con tantas cosas, tanto entretenimiento, y llevarlo al campo sería como matarlo hoy en día. Entonces, es un peligro dejarlo más tiempo y después querer sacarlo sería más difícil. Hay muchos padres que han criado a sus hijos en la iglesia y cuando llegan a cierta edad, los hijos terminan en el mundo. Así es. Hay algo que está influyendo allí, que como padres no nos damos cuenta. Y lo que está influyendo allí es que nuestros hijos crecieron en la iglesia, los llevamos a la iglesia, los criamos, los educamos, pero faltó algo de la educación. Y ese algo que faltó de la educación es criar a los hijos fuera de las ciudades. Eso no está diciendo que los hijos no se educaran en las escuelas, que no se le diera educación acá para tener una carrera. Se puede hacer desde allí. Exacto. Porque el Señor no va a poner algo imposible para su pueblo. Es como dice la Biblia, Dios no va a darle carga a una persona que no pueda llevar. Entonces la mejor educación para los hijos es en el campo. Amén. Sí, porque ¿qué podemos decir de la genealogía de género en estos días enseñándose en las escuelas, en las ciudades? Que los hijos aprendan todo eso. Sí. ¿Cómo después salirle, hablarle de Dios y salirle con lo que enseña la palabra de Dios si ya están contaminados con todas esas falsas enseñanzas, esas creencias que les inculcan en las escuelas hoy en día? Entonces, ¿a qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta para salir al campo? Debemos tener en cuenta para la salida al campo que esto es un asunto espiritual. Así es. Si no se tiene en cuenta que es un asunto espiritual, esto no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la salida al campo, vuelvo y repito, es para la edificación del carácter. Para eso Dios está llamando a su pueblo a que se preparen y se vayan a vivir retirados de las ciudades. Amén. Hay muchas preguntas que la gente quizás se están haciendo ahora mismo, pero las vamos a responder. ¿Quién va a predicar en la ciudad? ¿Cómo se va a llevar el mensaje? Y todo eso lo vamos a responder ahora. Sí. Ahora vamos a ver una cita, vamos a leer esta cita. Yo quiero que usted me lea esta cita que está en Fundamento de la Educación Cristiana, la página 326. Esta se escribió en el 1894. 1894. Muy bien. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y demoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. ¡Wow! Terrible. Y ella dijo eso y no estaba viviendo el tiempo que nosotros estamos viviendo.
Así Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlo. Y dice allí que desmoralizarlo. esa tarea será difícil porque el carácter será 10 veces difícil, tanto para los padres como para los hijos, edificarlo en la ciudad. Exacto. Entonces, nosotros podemos ver que el objetivo central es que la salida al campo debe ser un asunto espiritual. ¿Para qué? Para edificación del carácter. Porque la salida al campo es para escuchar la voz de Dios. Así Es para prepararnos para la misión en la ciudad y siempre estaremos nosotros siempre vamos a estar en relación con la ciudad. Amén. ¿Por qué? Porque salimos al campo a preparar nuestro carácter, porque es un asunto espiritual, no es allí de hobby, no es de a vacacionar al campo, es a labrar la tierra, porque es el primer contacto que debemos tener. Con la naturaleza. Cuando tenemos el contacto con la naturaleza, estamos teniendo un contacto con el creador de la naturaleza. Entonces, eso nos ayuda a nosotros en la preparación para la misión, para salir a predicar el mensaje en la ciudad. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo serán amonestadas las ciudades si no se vive en ellas? ¿Cómo serán amonestadas las ciudades si no se vive en ellas? Juvencio. Dice esta cita de Elena Harmon de Guay: muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir. Durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Entonces, muchos tendrán que trabajar laboriosamente en las ciudades. No todos van a llegar a salir, habrá un poco que se quedará allí, pero no le está diciendo que se queden, le está diciendo, mientras ustedes están ahí, vayan trabajando, vayan predicando el mensaje, pero mientras, hasta que sea posible salir. Le está diciendo, no se concentren en quedarse, porque hay muchos que toman esto y dicen, ajá, ¿y quién va a predicar? Hay que vivir en la ciudad porque hay que predicarle a la ciudad. Sí. Hay otra cita que vamos a leer, que yo voy a leer aquí, que dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La malignidad de nuestras ciudades aumenta. Wow. Y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder su alma. Wow. El asunto de vivir en las ciudades puede ser que afecte la vida espiritual de una persona, de los hijos de Dios, llevarlo posiblemente a perder su alma. Sí. Es tan grande el peligro de vivir en las ciudades. ¿Sabe, hermano, que esto me lleva de una vez a la familia de Lot? Lot pudo haber salvado toda su familia y tener todo el privilegio que tenía, toda la riqueza que tenía y salvar su familia si no se hubiese establecido en la gran llanura donde se concentraba Sodoma y Gomorra. Y quiero leerle también esta otra cita. ¿No serán amonestadas las ciudades? Ella, sí, no por el pueblo de Dios que vive en ella, sino por los que la visitan, para amonestar a sus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. Gloria al Señor. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ya respondimos, ¿cuál es la señal para salir de las ciudades? La señal de salir de las ciudades se dio desde el año 1888 en adelante. ¿Y no es cuando se implante la ley dominical? No, cuando se implante la ley dominical es la huida de las ciudades. Hay que correr sin pensar en edificar casas, sin pensar en edificar huertas, sin pensar en alimentación, sin pensar en nada. Hay que salir antes de que llegue el tiempo de angustia, porque vendrá un pequeño tiempo de angustia. Exacto. Y ese pequeño tiempo de angustia, el pueblo de Dios lo va a resistir, lo va a pasar, porque tiene de qué vivir. Cuando se prohíba comprar y vender,
en las ciudades, ¿cómo va a resistir? ¿Cómo va a vivir el pueblo de Dios allí? Tiene que estar ya viviendo en el campo para no tener ningún problema con el asunto de comprar y vender. Porque cuando no pueda comprar alimentación, pero usted vive en el campo, ya usted está produciendo su alimentación. ¿Entiende? Ahora, cuando llegue el momento que se implante lo que es la ley dominical, decreto de muerte, eso se llama huyan de las ciudades, corran, porque se va a armar lo que es la persecución. Y otra cosa, hermanos, que muchos malinterpretan, solamente nos concentramos en la palabra que dice la ley dominical, sí. Pero no es la ley dominical, son las leyes dominicales, porque es una secuencia de leyes que van a ir en aumento, cada vez más restrictiva y con más fuerza, y hasta llegar a lo que es el decreto de muerte. Pero la salida de la ciudad es ahora, cuando venga la ley dominical. O sea, muchos estamos esperando también que se diga, bueno, llegó la ley dominical al campo. Eso ya la ley dominical comenzó. Hace tiempo. Hace tiempo que comenzó la ley dominical. Lo que no se ha dado es por decreto. Correcto. Todavía. Y cuando se dé por decreto, ya será muy tarde para muchos poder salir de las ciudades. También vimos que los beneficios para la salida, de vivir en el campo, es que las personas tienen una salud mental magnífica. Gloria a Dios. Inclusive los expertos dicen que los que viven en el campo tienen una salud mental mucho mejor que los que residen en las ciudades. Así es. Y esos son los médicos del mundo que dicen eso. Imagínense que ya Dios lo había dicho. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero también, Ubencio, que leamos esta cita. ¿Qué beneficios reciben las familias en las ciudades? Bueno, ni una familia, oigan bien, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor, felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Amén. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Gloria a Dios. ¿Cuántas familias? Ni una se va a beneficiar. Ni una familia en 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en las ciudades. ¿Sabe que nosotros, ahora que estamos estudiando este tema, motivamos a todo aquel que pueda en estos momentos obtener algún pedacito de tierra en el campo, que lo haga ahora? Sí. Porque la abominación desoladora ha llegado. Sí. Aunque muchos digan que no, aunque muchos quieran contradecir esto, pero la palabra de Dios dice que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que los hijos de Dios, que van a dar la última amonestación a la tierra, deben de estar en el campo adquiriendo un carácter semejante al de Jesús. Gloria a Dios. ¿Salir al campo a qué? Salir al campo a formar un carácter semejante al de Cristo. Amén. Ahora, hay una problemática con la juventud de la iglesia. Es que, aunque los padres se encargaron de educarlo cristianamente, hay una gran cantidad que ha emigrado al mundo, y eso es porque hay algo que la ciudad le ofrece. La influencia. ¿Por qué nuestros jóvenes, y lo voy a decir así, nosotros los jóvenes no estamos más empeñados en nuestra vida espiritual? Es por lo que la ciudad ofrece.
Exactamente. Es difícil decirle no a lo que la ciudad ofrece. Así es. Pero si algo estamos seguros es que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Pero el designio de Dios es que su pueblo viva fuera de las ciudades. Voy a leer en Palabra de Vida del Gran Maestro esta cita del 1900. Está también en Eventos de los Últimos Días, la página 113. La persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos pensando darle mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería. La juventud está arrastrada por la corriente popular. Exacto. ¿Estamos viendo eso en nuestra iglesia hoy? Sí. Sí. Aún la mayoría de nuestros jóvenes. Y no quieren que esto se diga. ¿Cómo es posible? Es terrible. Esto es terrible la situación que estamos viviendo como pueblo. Es una emergencia que tenemos No, para advertir a los hermanos, a los jóvenes, a volverse a Dios, a estudiar su palabra, a consagrar su vida. Pero ¿cómo en las ciudades? ¿Cómo en la ciudad? Con tanto entretenimiento. ¿Cuántas con tantas personas, diversiones. inclusive, Wencio, cuántas personas con libros del Espíritu de Profecía en sus hogares no los estudian, no los escudriñan? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. El tiempo es tan rápido que necesitan más de 24 horas para cubrir todo el ajetreo de vida que llevamos. Exactamente. ¿Entiendes? Por lo tanto, el Señor nos está llamando a que salgamos de las grandes ciudades y también de las pequeñas, porque ya el tiempo que estamos viviendo es para salir de las pequeñas y establecernos directamente en el campo. Exactamente. No un asunto para convertirnos en ermitaños, sino un asunto más o menos que de la pequeña ciudad a unos 4 o 5 kilómetros, que en un vehículo tú te tomes media hora más o menos para salir a la ciudad. Y predicar en predicar la ciudad. predicar el evangelio. No es un asunto que una persona, que tú tengas que tomarte 10 horas para llegar a la ciudad. No estamos diciendo eso. No. Estamos diciendo que en un vehículo, que tú puedas llegar en un vehículo, en una moto, lo que sea, y pueda tomarse a unos media hora, 45 minutos para llegar a la ciudad. Exactamente, Así que, porque no estamos huyendo, solamente estamos saliendo de la ciudad. claro, estamos saliendo para estar más concentrados en lo que es la edificación del carácter. Quiero decirle también que si Lot hubiese salido a tiempo de la ciudad, hubiese salvado a su esposa. Sí, hay dos citas ahí vamos a leerla ahora. Yo le voy a dar la oportunidad para leerle esa cita de Lot. Vamos a leer esta otra cita. Yo quiero que, vamos a leer esa, pero yo le voy a decir ahora. Vamos a leer esta de Ministerio de Publicaciones. Dice: Dios ha advertido una vez tras otra, que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad. Gloria al Señor. Las escuelas de nuestra iglesia y las casas editoras y los sanatorios deben estar fuera de la ciudad. En la naturaleza. Alguien podría decirme a mí, no, porque hay que... Bueno, yo estoy utilizando el espíritu de profecía. Habría que buscarme donde ella dice una cosa y en otro lado se contradice. Yo no creo que el Espíritu Santo se contradiga. Nunca en la vida. Por lo tanto, es el beneficio que se recibe en el campo, que las personas que sufren de enfermedades pueden sanarse más rápidamente en contacto con la naturaleza que en las ciudades. Y sigue diciendo la cita, que nadie procure utilizar los testimonios, sus testimonios, para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. Exacto. Nadie lo procure utilizar. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. Cuidado. Gloria a Dios. Cuidado Gloria al con Señor. aquellos que toman los testimonios de la sierva del Señor
para decir que todavía no es tiempo para salir de las ciudades o para establecer allí lo que es intereses comerciales. No, ella dice que nuestras escuelas, nuestras casas editoras y los sanatorios deben de estar en el campo. Gloria Así al que Señor. yo creo que con esto está más que claro de que Dios está llamando a su pueblo a recapacitar. Amén. Así que vamos a ver el ejemplo de Lot. Ubencio, háblanos algo de eso. Bien. En algunos minutos que nos quedan. Lot falló en esto. Sí, Elena Hammond de White dice que Lot se estableció en la ciudad con buenos propósitos. Oiga eso, sí. con buenos propósitos. Creo que todos los que están en la ciudad ellos mismos tienen buenos propósitos. Pero claro, porque Satanás inclusive lo sabe. los que dicen hay que quedarse en la ciudad porque ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicarle? Buen propósito. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa persona está mostrando un buen propósito. La vida es más fácil. Pero Lot tenía ese propósito. El Sí. propósito de Lot era quedarse en Sodoma. ¿Para qué? Para predicar. Para evangelizar en Sodoma. Ahora, ¿qué dice la cita? Léala. Bueno, la palabra nos dice, cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Así que lo que él quería hacer en la ciudad, viviendo en la ciudad, Podía dice hacerlo ella que podía hacerlo él viviendo en el campo. Exactamente. Entonces, no importa el buen motivo que tú tengas, los motivos son buenos, pero vamos a escuchar la voz de Dios. Exactamente. A ver cuál es la ventaja. Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo ya que el mundo está aún viviendo aquí, porque nosotros estamos en como quien dice, en una pequeña ciudad. Así es. Pero esta pequeña ciudad está bastante corrompida. Y podemos ver que no necesitamos ir a una gran ciudad para ver la corrupción que hay donde estamos nosotros. Inclusive, nosotros podemos ver el interés que hay en nuestros hermanos, en la gran mayoría de nuestros hermanos, en estudiar la palabra, Exacto. en estudiar las profecías, en estudiar estos temas sobre la salida de las ciudades al campo. No tienen interés. ¿Por qué? Porque la ciudad le está ofreciendo algo que le quita el interés de consagrarse y edificar un carácter. Exacto. Eso es lo que la ciudad hace. Cuando salimos de la ciudad y nos introducimos y vivimos en el campo como Dios manda, nosotros vamos a tener una comunión directa con el Creador. Amén. Yo creo, hermano, que ya no es tiempo de nosotros hacer tantos planes para tener una casa lujosa Bueno, y tener los últimos vehículos del año. No. Yo creo que el tiempo ya está para nosotros preparar nuestro carácter para irnos con Cristo, para predicar con poder su invertir en palabra. la obra del Señor. Exactamente. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en estos últimos días. Dios necesita hombres, hombres que no se vendan, Gloria al Señor. hombres que no se vendan a los placeres, a aquellas cosas que levantan el orgullo. Exacto. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que se entreguen en cuerpo y alma en la obra del Señor, Amén. a la predicación de este evangelio, de este último mensaje, del mensaje de los 3 ángeles que Dios ha enviado a través de su iglesia al mundo. Amén. Esta iglesia fue llamada para eso, Gloria a Dios. pero Dios le dio la escuela de la edificación del carácter a esta iglesia, Amén. que es el campo. Amén, así es. Y yo creo, hermanos, también nuestra salud depende mucho de vivir en el campo. Sí. Comer alimentos saludables de la huerta que uno mismo siembra, que estar comiendo tanto químico y tantas cosas que
envenenan nuestro cuerpo. Creo que por eso hay tanto cáncer y tantas cosas, tanto diferentes tipos de enfermedad. Es por la mala alimentación, de la basura que nos están dando a comer en las ciudades. Y bueno, hermano, yo creo que ya el mensaje de hoy está dado. Sí. Yo creo que hemos cumplido una gran parte de nuestra labor. Ahora mi pregunta es, ¿qué harán nuestros amigos, nuestros hermanos que hoy están escuchando este tema? Yo creo que su vida no puede permanecer igual. No. No creo que su mente pueda estar tranquila sin hacer algo al respecto. Y si su mente queda aún así, sin querer hacer nada al respecto, algo está pasando en su vida. Sí. Que se revise bien. Pero es tiempo, si Dios nos ha prestado este momento para advertir a la gente, a nuestros hermanos, a los amigos, con este mensaje, es porque Dios tiene un propósito. Y es la oportunidad que tienen de escuchar una vez más la voz de Dios hablando a su corazón. Hay que detenerse, querido amigo y hermano que nos escucha. Detengámonos un momento y meditemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Quiero terminar con dos citas. Una es de que habla de Enoc. Gloria a Dios. Dice que como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Gloria al Señor. Enoc Está claro. trabajó en la ciudad, predicó a la ciudad, evangelizó la ciudad, pero ¿qué hizo Enoc? No vivió, No vivió en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede vivir en el campo y se puede salir a predicar en la ciudad. En la ciudad. Porque la ciudad, siempre allí en la ciudad, reina el maligno. Exactamente. La misericordia de Dios está para todos, pero no hay beneficio para una familia de Dios en residir en la ciudad. Exacto. ¿Cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás dice, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de cosas excitantes. Y las ciudades de la tierra están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Gloria a Dios. Eso me hace glorificar el nombre de Dios, porque en los tiempos de Sodoma y Gomorra, dice que los hijos de Dios vivían en las montañas. Sí, Pero las hijas de los hombres, que es la descendencia perversa de Caín, vivían ¿a dónde? en la ciudad. En las llanuras, en las ciudades. Siempre las ciudades se hacen en las llanuras. Sí. Pero cuando los hijos de Dios bajaron a las ciudades y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿o es que las hijas de Dios no eran hermosas también? Puede ser que lo que la ciudad ofrecía, las excitaciones, cegaban a los hijos de Dios. Exactamente. Hermano, y quiero dar un mensaje muy importante. Las hijas de los hombres, ¿cómo se visten hoy? Semidesnuda. ¿Y cómo se visten las hijas de Dios? Las hijas de Dios visten con la gloria de Dios. Hermosa para Dios. Que son bellas y aceptadas por Dios. Pero cuando las hijas de Dios, de los hombres, se visten mal vestidas, de una manera sensual, Que eso está entrando. estimula el apetito sexual. Sí, Y eso ven nuestros jóvenes. sí. Que eso es En lo que la ciudad. eso es lo que nuestros jóvenes están siendo arrastrados. Por esas cosas. Es por esas cosas. Las drogas, la depravación moral, Sí. social, económica. El aumento de el todo eso. el aumento de la maldad dentro de la ciudad. Los hijos son corrompidos con eso. Y muchos adultos también. Sí. No se quedan atrás. La Entonces, tecnología otras cosas ha invadido terribles. la mente de nuestro pueblo hoy día. Exactamente. Y no quisiéramos ver lo que vemos muchos jóvenes. Voy a incluirme para Así que es. no para que no parecer el más santo. Pero no quiera ver Dios, ojalá que Dios no vea, pero lo ve. Todo lo que nosotros como jóvenes vemos en nuestros teléfonos y lo que ofrece el mundo de la tecnología hoy día. Así es. ¿Por qué? Porque en la ciudad no hay otra cosa que hacer más que eso.
Exacto. allí no hay tierra para labrar. El hogar cristiano dice que, que los padres que tienen un pedacito de tierra en el campo son reyes y reinas para criar a sus hijos. Amén. Una pregunta me surge. Quizá algunos estarán pensando, y ellos que están hablando en este programa, ¿qué están haciendo respecto a eso? Al tema que están hablando. ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos? Nosotros podemos dar de testimonio que estamos trabajando en eso. Gloria a Dios. Primeramente orando a Dios con ese propósito, que nos ayude a salir de esta pequeña ciudad, donde nosotros podamos establecernos allí con un terreno, y le pedimos a los amigos que oren por nosotros, porque aunque nosotros no hemos salido de esta pequeña ciudad, ya no estamos en grandes ciudades, estamos en esta pequeña ciudad, pero nuestro propósito de esta ciudad y estamos trabajando para eso. En el campo. Gloria a Dios. Así y si es. alguien quiere unirse a nosotros, que se unan también. Sí, y salir de esta ciudad para poder seguir compartiendo con poder la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, con un carácter santificado para la honra y la gloria de Dios. Un consejo que damos a la persona es que a la hora de salir, o que esté pensando salir, hágalo con oración y con una preparación muy delicada. Prepárense, siempre oren por esto y Dios los va a guiar. Nosotros estamos trabajando en eso también y tenemos la certeza de que Dios nos va a guiar por el camino correcto. No salga apresurado, hágalo planificadamente. Pero hágalo. Pero hágalo. No espere que la abominación desoladora llegue. Gloria al Que el Señor. Señor les bendiga grandemente. Gracias, Obencio, por aceptar la invitación y estar con nosotros en nuestro programa de las fronteras de Canaán. Le decimos a las personas que nosotros estamos en las fronteras de Canaán. Amén. Gloria Que el Señor a Dios. te bendiga grandemente y le siga usando para llevar este mensaje a todos aquellos que no lo han oído. Y que el Señor bendiga grandemente a todos los que nos siguieron y que nos escucharon en esta hora. Así que nos vemos en una próxima y que Dios los use. Compartan este programa, compártanlo a todos sus contactos y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima. Bye.